Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al Seminario de Escatología Bíblica, tema número 8, Daniel 9, las 70 semanas y el Mesías Nagid. En este capítulo podrás entender a más cabalidad dónde comienzan las 2300 tardes y mañanas que Daniel escuchó en Daniel 8:14. Y notarás que tanto la profecía de las 70 semanas que el ángel Gabriel le indica a Daniel desde el verso 24 y 27 en Daniel 9, tienen el mismo inicio que esos 2300 días y en profecía años de Daniel 8:14. También descubrirás que Dios le da a conocer a Daniel la obra redentora de Dios a través de Cristo, a través de Jesús, el Mesías príncipe, hasta terminar las 70 semanas. Esta profecía es una profecía mesiánica por excelencia, así que alista lo que tengas para anotar, para escribir, para poder recabar información, haz tus preguntas, deja tus comentarios en este video y suscríbete al canal Daniel Pyro Training para poder recibir los demás videos de la serie de Daniel en la profecía apocalíptica de las Escrituras. Comencemos entonces. ¿Cómo estás? Una vez más reunidos acá para estudiar las profecías bíblicas, las profecías apocalípticas del libro de Daniel. Estamos ya en el capítulo 9. Espero que hayas visto los demás videos acerca de los capítulos previos, las profecías previas, para entender mejor el contenido de este capítulo y la profecía de las 70 semanas de las que habla el verso 24 al 27. Antes de comenzar acá con el estudio, quiero que solamente mires rápidamente acá que en el canal de Daniel Pyro Training puedes suscribirte y puedes mirar el resto de videos como Daniel 8, Daniel 7, parte 1, parte 2, Daniel 4 y 5, Daniel 3, desde el primer capítulo. Así que para que te pongas al día, puedes ir allá, debes escribir Daniel Pyro Training, suscribirte y poder mirar los videos. Este es el siguiente, la continuación del capítulo 8, y es muy importante. Entonces vamos a ir con el estudio de este capítulo, comenzando con el título que le puse, las 70 semanas y el Mashiach Nahid. Mashiach Nahid sería en hebreo lo que en español sería el Mesías ungido, o Mesías príncipe, el ungido príncipe, así estaría mejor. Dice el versículo 1 así: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el primer año, dice el verso 2, de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Entonces, en mis notas, como tú ves acá, quiero recalcar algo. El año de la visión es aproximadamente el año 538 antes de Cristo. Estamos ya en el imperio medo-persa. El verso 2 menciona algo importante, interesante. El interés de Daniel es en la oración que va a realizarse y que se describe en el capítulo 9, es en favor de su pueblo y es pensando en que el exilio babilónico termine. Él está a la espera de que la profecía de Jeremías, ahí tenemos algunos pasajes como Jeremías 25:11, Jeremías 25:12, 27:7, segunda de Crónicas 36:21, que tú puedes buscar luego, donde se menciona que Jeremías profetizó 70 años de exilio del pueblo judío en Babilonia, por el pecado, por la transgresión, la idolatría, más que todo. Dios permitiría ese castigo a su pueblo, a los judíos. Entonces, ¿cuándo ocurrió el primer exilio? Hubieron 3 deportaciones grandes de Jerusalén a Babilonia. La primera deportación fue el 605, donde Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. La segunda gran deportación fue el año 598 y 597, donde se cree que cerca de 10.000 judíos fueron deportados junto con el profeta Ezequiel, que iniciara su ministerio profético 5 años después en Babilonia en el 593. Y una tercera deportación y la destrucción de Jerusalén ocurrió el año 586 a.C. Entonces tomamos la primera deportación, 605 a.C. ¿Qué año es este? 538. Ya son cerca de 67 años
de exilio. Ahora, Daniel está muy interesado en estar seguro de que el exilio solo durará 70 años. Es exilio en Babilonia, de los judíos en Babilonia. ¿Por qué la preocupación? Porque en la visión previa de Daniel 8 él escuchó una profecía de tiempo. ¿Cuál era? La profecía de las 2300 tardes y mañanas o días, que en profecía, y usando el principio de día por año, día equivaliendo a año, resulta ser 2300 años. Más allá de que si Daniel entendía el principio de día por año o no, añadirle a los 70 años de exilio del pueblo judío 2300 días más ya era bastante, ¿no? Y si él entendía que en profecía es esto de día por año, pues se puso muy preocupado, por eso se puso a orar. Daniel está orando para que el exilio termine en los 70 años y que esa profecía que no entendió bien, que no tuvo una explicación clara de los 2300 días o tardes y mañanas, no se añada al exilio. ¿Está bien? Eso es lo que estamos acá escuchando. No vamos a leer a detalle la oración de Daniel porque queremos concentrarnos en la profecía de las 70 semanas, pero sí debemos recalcar algunas cosas como esta. Daniel 9:4 menciona que el Señor guarda el pacto. Hay muchos pasajes ahí, es decir, Dios está siempre presente y trata de cumplir su palabra, sus promesas a su pueblo, a sus hijos. El versículo 4 dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta es una alusión al segundo mandamiento, a Deuteronomio capítulo 7. Y también Nehemías habla acerca de este pacto. Dios guarda el pacto, es decir, Dios cumple su parte de, de fidelidad con su pueblo. Dios es eso, es fiel. Y Daniel está recordándole a Dios su fidelidad. Ahora, la oración de Daniel es muy importante notar que trae algunos verbos y menciona los tres verbos más importantes referentes a pecado en el Antiguo Testamento, como iniquidad, pecado y rebeldía o actuar impíamente. Tenemos Hatat, Avon y Pesha en hebreo. La oración de Daniel se concentra en las fallas que tuvo Judá como pueblo escogido, el pecado, la iniquidad, impíamente, dice él, rebeldes, apartados. Todas estas son expresiones que apuntan al pecado del pueblo. Por esta razón, Daniel cree, y solamente cree, que los 70 años de exilio de Judá se alargarán a 2300 días o años más. Daniel, recordemos, tuvo una visión de tiempo, 2300 tardes y mañanas, allá por el año 550, es decir, unos 12 años atrás, que quedó sin explicación. De ahí la confusión, de Daniel, si es que el exilio durará 70 años o más tiempo. En Daniel 9:14 dice lo siguiente, acá en 9:14, aquí está. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos su voz. Daniel se está incluyendo, este profeta ya con edad avanzada, quizás ya 8 décadas de edad, pero se incluye como un pecador más. Él hace una oración intercesora por su pueblo, pero no se excluye del pecado. Es un modelo para poder seguir como cristianos la oración de Daniel. Mismo que no seamos parte del problema o no seamos el grupo que tiene una dificultad, podemos sentir empatía como Daniel sintió. Ahora, el verso 17 dice lo siguiente. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El santuario era la morada de Dios. La morada de Dios en la tierra. Por eso el santuario terrenal, el que construyó Salomón, el primer templo, era muy importante, pero lastimosamente mencioné hace rato el 586 antes de Cristo, ese santuario fue destruido. Ya no existe más, ya no está. No hay santuario terrenal en el momento en que Daniel está orando, en el 538 antes de Cristo. Este representaba la misma morada de Dios, el santuario, claro que sí, pero ya no existe y ese detalle también es muy importante. El verso 19 dice lo siguiente, oye,
Oye, Señor. Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y dice algo más que voy a recorrer acá para mirar. Es todo lo que dice el verso 19. Y en mis notas yo leí lo siguiente, yo puse lo siguiente así. El exilio a Babilonia comenzó en el 605, es decir, falta un par de años para que la profecía de Jeremías se termine de cumplir. Lo que mencioné hace rato, ¿no? Daniel cree que las 2300 tardes y mañanas serán añadidas al exilio. De ahí la oración, el ruego, para que el Señor de una vez por todas acabe con el exilio y permita que su pueblo judío regrese de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué sucede después? Dice el pasaje bíblico, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, que sería la morada de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, porque Daniel miró a Gabriel, escuchó de Gabriel en Daniel 8:16, el que le dijo, Daniel, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas es para el tiempo del fin, verso 17, verso 19. Este mismo apareció, dice, al principio volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué más dice el pasaje? El verso 22 dice, me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dos elementos importantes para entender las escrituras. Me parece que aquí hay una de esas palabras, bin, que es comprensión. Y bueno, aquí está la otra. Aquí de nuevo aparece la palabra bin, y acá aparecería sahal, que sería ser sabio, sabiduría. Sabiduría y entendimiento para entender la visión de Daniel. Y el verso 23 dice así, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende dos cosas, le dice el ángel a Daniel. La orden, que enseguida vamos a ver qué es, y la visión. ¿Qué visión? En Daniel 9 no hay ninguna visión nueva. Mi amigo, mi amiga, esto quiero que tomes nota. Es muy importante. Lo que está haciendo en Daniel 9, Daniel es orar, interceder por su pueblo, nada más. Entonces, cuando el ángel le dice, entiende la visión, el ángel Gabriel le está refiriendo la visión del año 550, la visión de Daniel 8, la visión del carnero, la del macho cabrío, de la que hablamos hace un tiempo atrás, la del cuerno pequeño y la de las 2300 tardes y mañanas. Entiende la visión, Daniel, le dice el ángel Gabriel. Esta visión de las 2300 tardes y mañanas. Daniel no recibió ninguna visión en el Daniel 9, así que vamos a ver de qué se trata esta parte desde el versículo 24 hasta el versículo 25. Muy bien, estamos de vuelta para revisar el verso 24, 25, 26 y 27 de Daniel, el capítulo 9, que trae una nueva profecía de tiempo. Está bien, y la razón por la que tenemos el hebreo al centro de la pantalla es porque es bueno corroborar cómo está traducida cierta palabra, cierta frase del original al español. De ahí tenemos la importancia, pues, por eso tenemos siempre el texto hebreo acá en nuestros seminarios para analizar, para mirar, para hacer estudio de la palabra, para ver cómo más se interpreta o se traduce esa palabra en el resto de la Biblia, para entender el significado de esta palabra también en Daniel 9. El versículo 24 comienza diciendo lo siguiente: 70 semanas están determinadas en esta versión sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, y mira que he colocado con color lila algunos verbos en infinitivo, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Este versículo es muy importante y aquí permíteme mostrarte con color
verde, claro, tenemos los verbos en infinitivo constructo, una preposición y el verbo, ¿no? Que no tiene objeto directo porque estos verbos no son finitos. Entonces, están con un sentido de atemporalidad. Tenemos acá lejalé, que sería terminar el pecado, peshá. Habíamos visto que la oración de Daniel hablaba de pecado, de rebelión, de iniquidad. Aquí están los verbos, pero ya no están en la forma en la que aparecieron en la oración, sino aparecen acompañados de un infinitivo constructo, es decir, tienen carácter universal, no local. Acá tenemos ul haktem, que sería para determinada, para acabar o terminar, ¿qué cosa? El hatat, el pecado. Aquí tenemos pesha, acá tenemos eh, pesha que sería prevaricación, hatat que sería pecado, y también para expiar, aquí tenemos la palabra kiper, que viene de esta forma, ulejaper, avon es iniquidad. Estas, estos, estas tres palabras que hablan acerca del pecado, cuando van juntas, mis amigos, el sujeto que se encarga de cuidar, de limpiar, de erradicar, remover este pecado con estas tres facetas, vamos a decir, es únicamente Dios. Así que el actor principal en este versículo y en esta perícopa es Dios. Dios le está dando un mensaje a Daniel, no solo para su pueblo, el pueblo judío. Daniel oró por 70 años de exilio, que no sean más de 70, el exilio de Judá, pero Dios le va a dar una profecía que no tiene que ver con 70 años, sino con 70 semanas, apuntando a algo más grande, algo más general. Está bien, mira que la oración fue respondida a Daniel porque un ángel vino a ayudarle, pero no hay una respuesta acerca de las 70 semanas. Hay una visión nueva acerca de, perdón, no hay una respuesta acerca de los 70 años de exilio. Hay una visión nueva acerca de 70 semanas. Y bueno, Shabuim, acá a la derecha en mis notas, yo busqué las veces que aparece Shabuim, aparece muchas veces, creo que 20 veces. Siempre hace alusión al ciclo semanal de 7 días. Hay autores que dicen, bueno, son acá 77, ¿no? Y no son semanas. No vamos a contar semanas literales ni días, ¿no? Pero esta es una profecía de tiempo. Y 70 semanas equivaldrían a 490 días. Y en profecía, un día equivale a un año. Así que estamos hablando de una fecha temporal, de una profecía de tiempo de 490 años, en los que Dios, no un pueblo en particular, no una persona, Dios acabará con el pecado, la iniquidad, la rebelión y traerá algunas cosas buenas. ¿Está bien? Vamos a ir con el significado primeramente de la palabra hataj, que se traduce en la Reina Valera con determinadas. ¿Okay? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Es el mejor significado de la palabra hatat, determinado. Cortadas o determinadas, puse yo ahí como una forma de poder iniciar un debate. El hebreo medio, a partir del siglo VI después de Cristo, el hebreo medieval, vamos a decir, traduce la palabra como cortar. Pero el hebreo antiguo lo traduce como cortar. ¿Está bien? Eso tenemos que tomar en cuenta. En hebreo rabínico, por ejemplo, la raíz hataj significa básicamente cortar. De ahí la traducción decretado en la mayoría de las versiones. Está en un léxico de hebreo. Entonces, ¿cómo debiéramos traducir primeramente esta parte? No 70 semanas están determinadas, es un significado de la palabra, pero un significado posterior. Un significado pasado, anterior, más antiguo es cortar o decretar. Entonces el ángel está diciendo a Daniel, 70 semanas están cortadas, determinadas para tu pueblo. ¿Cortadas de dónde? De una porción de tiempo más larga. Tiene que ser así. Y la única profecía de tiempo más larga que 70 semanas o 490 años es la de Daniel capítulo 8, verso 14. 2300 días, que en profecía equivaldría a 2300 años.
Es decir, que ambas profecías, la de las 70 semanas, de las 2300 años, están comenzando en la misma fecha, en el mismo tiempo. Por eso están cortadas estas semanas de una profecía de tiempo más larga. Ahora en la Septuaginta, mira, la traducción griega del Antiguo Testamento de la Septuaginta, el verbo que se utiliza es suntemno, que significa también cortar, cercenar o dividir. Contextualmente, es decir, en vista de las conexiones entre Daniel 8 y 9, las 70 semanas o 490 años se cortan del periodo más largo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Ambas profecías de tiempo comienzan al mismo tiempo. Eso es lo que nos trae este versículo. Y hay más, pero antes de eso quiero mostrarte una imagen acá. Esta imagen. Voy a tratar de agrandarla. Aquí está. Esta imagen nos está mostrando, me parece que no vamos a lograr ver todo, voy a ampliarla solo hasta ahí. Excelente. Nos muestra la línea de tiempo de las 70 semanas. Vamos a ver en el versículo 25, 26, 27, que se habla primero de 7 semanas o 49 años. Ahí está la orden para restaurar Jerusalén. Vamos a ver que en el año 457 comenzó la orden, es la orden que se toma, la orden que permite construir no solamente el templo, sino los muros, y permite a los judíos ejercer el acto de sus leyes. ¿Está bien? El decreto de Artajerjes, rey persa, Esdras 7, Esdras 6. Al terminar las 7 semanas llegamos al 408, reconstrucción de Jerusalén completada. Luego la profecía va a hablar acerca de 62 semanas, 434 años, hasta, y está con rojo acá, hasta el Mashiach Nagid, hasta el Mesías príncipe, hasta el ungido príncipe, el príncipe ungido, mejor dicho, hasta el príncipe ungido, o el ungido, el Mesías príncipe, como en español más se traduce. Llegando así a la semana 70, ¿no? Porque 62 más 7 da 69, y acá tenemos una semana más. Y la profecía nos estará hablando acerca de que a la media semana se corta un sacrificio, se corta el sacrificio, eso menciona. Y la ofrenda, dice el pasaje que vamos a ver, vamos a entender que los sacrificios quemados, que eran por el pecado, y las ofrendas también, que no eran quemadas, pero eran de gratitud, cesarían. El año 27, el inicio de la 70ª semana, dice la Biblia, el Mashiach, el Mesías, sería ungido. Jesús sería ungido como Mesías en su bautismo. Jesús se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista, y cuando salió del agua, el cielo mencionó algo muy importante en Mateo 3, 16 en adelante. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu se posó sobre Jesús en forma de paloma. Eso dice la Escritura del Nuevo Testamento. A la media semana cesarían los sacrificios. Jesús murió en el año 31 después de Cristo, a la media semana de la semana 70. Y en la otra media semana, dice la profecía, estaría confirmando el pacto con muchos. El Mesías sería cortado a la media semana, y al final de la 70ª semana se confirmaría el pacto de fidelidad, de amor, de elección de Dios con su pueblo. ¿Y qué sucedió también? Esteban fue apedreado y los cristianos son esparcidos para seguir predicando el Evangelio. Eso es un resumen de estos 4 versículos que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación con más detalle. Bien, continuamos ahora con los verbos en infinitivo constructo del versículo 24 en Daniel 9. Está bien, acá tengo una imagen que muestra con colores, ahí está,
los verbos en infinitivo. Aquí está lo que habíamos mirado: Lechalel, Lechatom, Lechaper, etcétera, etcétera. Aquí está otro: Lechabi, Belachtom y Belishoach. Y aquí está el complemento, ¿no es cierto? La iniquidad. Aquí está el santuario, el pecado y demás. ¿Qué significan estos verbos en infinitivo? Reiteramos, porque creo que ya lo mencioné. Siguen 6 verbos en infinitivo constructo, verbos atemporales, denotando el carácter universal de la profecía. Reitero, Daniel está orando por la conclusión de los 70 años de exilio, y el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice de que habrán 70 semanas de tiempo hasta poner fin al pecado, la iniquidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? La prevaricación, y para traer justicia, para traer, ¿qué más? Reiteramos acá lo del versículo 24, para expiar la iniquidad y para traer la justicia y sellar la visión y ungir el santo de los santos. Es de carácter universal esta promesa, no es de carácter local, y tampoco es punitiva a la nación judía de manera específica, no. Dios está presentando a la persona salvación. La persona salvación en este capítulo 9 de Daniel y en estos versículos 24 al 27 no es otro que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre y pagó con su vida el pecado. Eso es lo que está mencionando este pasaje, mis amigos. No es otra cosa. Vamos entonces a ver un poco aquí los verbos: acabar y poner fin al pecado, eliminarlo, calá. Aquí está el verbo calá. ¿Qué podemos decir acerca de ello? Jesús vino para eliminar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26 lo corrobora, proporcionando así la salvación a los que ponen su fe en Él. De esa manera se pondría fin al pecado. No se trata acá de que el pueblo judío debe poner fin al pecado, sino que Jesús pondrá fin al pecado para la humanidad. Tenemos la otra frase que significa para expiar: Ulejaper avon. Kiper significa hacer expiación. Algunas traducciones dicen hacer reconciliación, la maldad y traer la justicia eterna. Todo esto se logró mediante ¿quién? Mediante el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. 1 Juan 2:2. Solo mediante la expiación de Cristo podemos ser, ¿qué cosa? Declarados justos por la fe. Hay varios pasajes que podemos mencionar. Vamos con otra frase. También poner fin al pecado. Ya hemos mencionado, me parece aquí, hatat. La palabra hatat está acá. Luego de determinar, decretar o poner fin al pecado. Hatat significa sellar y autenticar. La idea de autentificación es utilizada de forma figurada, miren, por Eliú en Job 33:16, cuando afirma que Dios sella la instrucción que se le da, confirmándola con una visión. Acá estamos hablando de sello, ¿no? Sellar la visión. La palabra también puede transmitir la idea de cerrar algo, sellarlo de forma segura para evitar su manipulación o accesibilidad. Entonces, Daniel utilizó la frase en relación con el sellado de un profeta, de modo que su significado quedara oculto hasta que llegara el tiempo o el momento de su cumplimiento. Hablando de sellamiento y sellar la visión, acá se habla de, en el verso 24, sellar la visión, esta palabra, ¿no es cierto? Hatam, estábamos viendo, perdón, estábamos viendo Hatam, correcto, y Hatam, sellar, autenticar. Se trata también de este asunto en Daniel 12:4. Acá, en la parte de abajo está pues el versículo en inglés, pero menciona que Daniel debía sellar, guardar la visión hasta el tiempo indicado. Y Daniel 9:24 también. Isaías recibió la orden de sellar la ley entre sus discípulos, entre mis discípulos, dijo Dios, evidentemente para guardar con seguridad. Entonces, cuando el pasaje dice acá, llegará el tiempo para sellar la visión y la profecía,
Sellar significa autenticar algo y afirmar su autenticidad. En el contexto de un profeta significa que ésta queda autentificada cuando lo que ha anunciado encuentra su cumplimiento en la historia. Aquí la profecía es la profecía de las 70 semanas, profecía mesiánica. Y su cumplimiento debía establecer que Dios habló a través de Daniel y que el resto de su profecía también se cumpliría, tanto la profecía de Daniel 9 como la de Daniel 8, que habla de 2300 tardes y mañanas. La venida de Cristo, dice acá, se considera el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, Mateo 2, 5 y 6, según Pablo también acá, él vino en el momento, Jesús vino en el momento profético apropiado. El propio Jesús anunció el cumplimiento de esta profecía en Marcos 1:14, cuando al comienzo de su ministerio dijo que el tiempo se había cumplido o había llegado. Tal expresión se habría entendido claramente como una referencia a la profecía de Daniel 9, 24 y 27. Enseñar la visión, guardarla para el tiempo preciso y esperar que se cumpla. Y con el cumplimiento, con la venida de Jesús, entonces esta profecía se llegaría a cumplir. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no es cierto? Ahora tenemos otra frase que es importante recalcar y explicarla bien. El Kodesh Kadashim es una de las últimas partes del texto. Aquí está. Lemshoach y ungir Kodesh Kadashim en el hebreo y se traduce como ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es este Santo de los Santos? ¿Es una persona? ¿Será Cristo? Aparece 25 veces en el Antiguo Testamento la frase Kodesh, 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 Kadashim. El sexto verbo apunta a la inauguración del santuario celestial. Este es verbo infinitivo. Es la inauguración del santuario celestial, mis amigos, con el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las veces que se usa la palabra Kodesh, Kadashim, hace referencia a utensilios del santuario. Mira, acá dice ungir al Santísimo, no es una referencia a la unción de Jesús como Mesías, porque la frase Santísimo se utiliza prácticamente siempre en el Antiguo Testamento para referirse al santuario o algo relacionado. Eso lo menciona el comentario bíblico Andrews, edición 2020, página 1048. Algunos de estos, algunos de estos puntos, ¿qué puntos? Las 6 cosas que debían ocurrir durante las 70 semanas cuando el Mesías Cristo fuera a aparecer. La pregunta es, ¿deben ser completados por Israel y el resto por el Mesías? ¿O todos estas acciones que están en infinitivo y que tienen un complemento ahí, deben ser logrados por el Mesías al final de los 490 años? Esa es una pregunta fundamental para que reconozcamos la obra de Cristo y la orden divina de poner fin al pecado a través de su Hijo, Jesucristo. Quien está hablando acá en el pasaje es Dios, a través del ángel. El ángel está proclamando simplemente las palabras de Dios el Padre. Y Dios el Padre está presentando ¿a quién? A su Hijo, que ya fue presentado en el capítulo 7 como el Hijo del Hombre, uno como Hijo de Hombres. Entonces acá Dios está presentando la salvación para la raza humana y el perdón de los pecados y también la inauguración del santuario celestial. ¿Hay un santuario celestial? Sí, porque como dije hace un momento, el santuario terrenal, el templo que Salomón había levantado, ya no existía más, dejó de existir el año 586, estamos en el año 538 y el segundo templo terminará de edificarse, remodelarse el 515. Mira lo que dice este teólogo evangélico John Collins. El verso 24 presenta una cadena de 6 infinitivos, con Dios como sujeto implícito. En conjunto constituyen un ideal escatológico. Son cosas que van a suceder más adelante, pero deben suceder dentro de las 70 semanas y no debieran suceder después de las 70 semanas de la profecía bíblica, a no ser que algo indique lo contrario, ¿no? Quizás has escuchado alguna interpretación futurista de que este Mesías o el príncipe de un pueblo que ha de venir, del versículo 27, es un futuro Mesías
un futuro anticristo. No. Lo que menciona el pasaje debe cumplirse durante los 490 años que duran las 70 semanas proféticas. Otros ven esto como una referencia a la cruz, donde Jesús, mediante su sacrificio, puso fin a la relación rota entre Dios y la humanidad, los 6 infinitivos, restaurándonos a Dios. Nuestros pecados fueron, por así decirlo, sellados, almacenados en la cruz, donde recibieron su merecido. Eso dice Gerald Fandel en su libro acerca de Daniel. Qué hermoso. Hay entonces una muestra de la gracia divina en este pasaje. Ya en el versículo 24, siempre que las tres palabras principales para el pecado, que tenemos ahí Hatat, Avon y Pesha, del verso 24, siempre que estas tres palabras se usan juntas, solo Dios tiene la intención de traer expiación y no personas, no hombres, nadie más. Por eso esta es una declaración divina para la humanidad. Aquí tenemos algunos pasajes que hablan acerca de las tres palabras que se refieren a pecado. En Éxodo, en Levítico, en Job, en Isaías. Si quieres podemos ver una y vamos a ver la de Job. ¿Qué te parece si vemos la de Job? Permítame aquí buscar una Biblia en español. Aquí está el pasaje. Dice así: ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y acá se usan las tres palabras. Y bueno, podemos aprovechar de ver acá también este asunto. Ahí está. Tenemos acá la palabra Avon, tenemos la palabra Hatat y tenemos la palabra Pesha. Y en cada uno de estos versículos que tú ves a este lado, se mencionan las tres palabras. ¿Y quién es el agente que va a poner fin a estas cosas? Dios. Entonces, la conexión con Levítico 16 es especialmente importante porque la expresión de 6 partes de la gracia termina con la unción del lugar santísimo, para permitir que se realice la expiación final, por lo que se necesita una interpretación de culto y no una demanda moral. Como a veces quizás escuchaste tú, ¿no?, de que esta profecía es solo para los judíos, es el tiempo de gracia final. Es cierto que hay comentarios que mencionan acerca de eso, pero de manera clara y explícita el texto está hablando de expiación del pecado de la humanidad, no de un pueblo en particular, porque Dios será cargo de ello. En otras palabras, es el sacrificio del Mesías lo que hace posible la expiación celestial en el santuario celestial. Son cosas, te das cuenta, celestiales, no de este mundo. Eso es la gracia asombrosa. Y vamos ahora con el versículo 25. Y dice lo siguiente: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, yo marqué por lo menos 3 palabras acá con naranja en el hebreo, en el original. ¿Qué palabras marqué? Mashiach y Mesías significa ungido. Marqué Nagid, que significa príncipe, líder. Y bueno, en el versículo 26 aparece de nuevo la palabra Mashiach, Mesías o ungido. Es importante, aquí está entonces a lo que se le debe el título de este tema, el Mashiach Nagid. ¿Quién es el Mashiach Nagid? Se menciona acá que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías ungido, el Mesías príncipe, mejor dicho, llega a ser un punto de referencia donde termina la semana 69 de las 70. Así que podemos sumar desde que aparece el Mesías, Jesús como el Mesías, el ungido, el, el que había de venir al pueblo de Israel para expiar el pecado y para salvar los pecados de todos, aparecería al iniciar la semana 70 de esta profecía. Podemos entonces retroceder un poco, ¿no?, y encontrar el inicio de la profecía de 70 semanas. Pero acá tenemos unos datos. ¿Qué decreto se debe tomar en cuenta? Dice, entiende desde la salida de la orden.
El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas comenzaría con el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta profecía fue cumplida a través del decreto de Artajerjes I en el año 457 a.C. Algunas características, y eso está en Esdras 7, algunas características de este decreto. Primero, este daba permiso a los exiliados a regresar a Jerusalén. Está bien, igual que el decreto de Ciro, 538, y el decreto de Darío, que era una réplica, simplemente dar luz verde al decreto de Ciro, Darío en el 520. Fondos fueron asignados para sostener el templo. El templo y su personal estaban libres de impuestos. 4. Establecía el sistema legal judío basado en la Torá, lo cual incluía magistrados y jueces para reforzar la ley, es decir, los judíos podían aplicar sus leyes a su pueblo. Realmente el pueblo comenzaría a actuar como tal con este edicto. Y decía acá, el versículo 25, no solamente restaurar el templo, sino restaurar y edificar Jerusalén, es decir, los muros y la ciudad y el sistema judicial de los judíos. Entonces, la restauración de la ciudad. El rey persa hizo de la ley mosaica parte de la ley del imperio. Ahora los judíos podían usarla libremente para regular sus vidas y administrar justicia en Jerusalén. Los judíos se gobernarían a sí mismos en base a la ley de Dios. Y Daniel 9:25 se refería a este tipo de restauración. Reconstruir la ciudad estaba implícito. Acerca de Nehemías y el muro. Nehemías llegó a Jerusalén en el año 444, 13 años después de Esdras, y él también se dedicó a reconstruir los muros. Después de que Esdras arribara a Jerusalén, Nehemías es informado que el muro de la ciudad estaba caído, que las puertas de la ciudad habían sido quemadas con fuego. Nehemías 1:3. El incidente de los muros caídos era reciente. Mira que la reconstrucción tomó 52 días en el año 444 a.C., muy rápido. ¿Por qué duró tan poco tiempo? Porque la mayor parte de los muros pues ya estaba reconstruida. Esdras había comenzado la reconstrucción. Fueron los muros reconstruidos en tiempo de Esdras. La edificación del muro, en Esdras 4:7-23, se informa del grupo de persas que mandan una carta a Artajerjes para que ordene que la reconstrucción del muro de Jerusalén cese. El argumento mayor es la posible revuelta de judíos. Y bueno, lastimosamente hay un cese, pero lo que dice Esdras 4:12 es importante y acá leo para ti que está a la derecha. Has de saber, ha de saber el rey que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros, llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros, reparan los fundamentos. Es decir, con Esdras se llevó a cabo reparación de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un permiso de parte de Artajerjes. El permiso en sí no parece muy explícito, pero las acciones y este versículo 12 que acabamos de leer muestran claramente que Esdras tenía todo el permiso, todo el acceso para hacer lo que estaba haciendo en Jerusalén, la restauración de la ciudad. Esta queja se asevera que los muros se estaban reconstruyendo en el año 457 a.C. Esdras tenía autoridad para enseñar la ley en toda la provincia y el decreto no fue revocado por el rey, solo se pospuso. Esto explica por qué le tomó a Nehemías tan poco tiempo reconstruir los muros. Esdras 9:9 es otra prueba. Y aquí está, leo para ti. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos la protección de Judá y Jerusalén. Ahí está el pasaje que explica la reconstrucción. Desde esa fecha, 457 en adelante, debemos contar 69 semanas. Y lo que hay que hacer básicamente es multiplicar, ¿cierto? 69 por 7 y nos da 483 años y llegamos al año 27 si no tomamos en cuenta el año 0. Vamos, año 2 antes de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo. Y llegamos al año 27, donde el Mesías sería ungido. ¿Qué te parece? El Mesías príncipe sería ungido. La profecía está siendo bastante clara. Y vamos ahora con el verso 26. El Mesías será cortado.
Yikaret Mashiach. Muy bien, acá dice el pasaje, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Es muy corto el hebreo acá y dice, y no habrá para él. No habrá para él nada, porque Jesús murió solo, hasta los discípulos lo abandonaron. Bueno, de lejos estuvo mirando a su madre y también el discípulo amado que era Juan, el discípulo amado. Dice, ya nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Es importante analizar esta parte entonces. En el versículo 26 encontramos nuevamente alusión a la palabra Mashiach, Mesías, que significa ungido, y encontramos la palabra Nagid, que también además de príncipe puede traducirse como líder o como emperador, o como alguien que rige, que tiene autoridad para regir y liderar. Vamos primeramente con la frase, el Mesías será cortado. ¿Está bien? Aquí está, Yikaret Mashiach, y será cortado el Mesías. Las versiones añaden la vida del, como acá en la Reina Valera, que está, mira, la vida al Mesías, la vida del Mesías. ¿Para qué? Para enfatizar la muerte del Mesías, que no es otro que Jesús. En el versículo 26 nos indica que la muerte del Mashiach será a la mitad de la semana 70. Sin embargo, el verso 27 aclara que este Mashiach, en ese versículo se aclara que este Mashiach hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces llega a ser una contraparte, ¿no? Lo que dice el verso 26 acerca de será cortado el Mesías y se quitará la ofrenda y el sacrificio. La palabra acá en hebreo es sebach, sacrificio, uminja, y ofrenda. Sebach hacía alusión a ofrendas quemadas más que todo, y minja a ofrendas de gratitud que no siempre eran quemadas, sino quizás de hortalizas y otras cosas. ¿Qué está diciendo el versículo 26 cuando menciona aquí el Mesías será cortado? Está mencionando nada más y nada menos lo que ves en la pantalla, la muerte de Jesús, la muerte vicaria, expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en ese Gólgota. ¿Está bien? Y la siguiente frase que ya se explicó, pero acá tengo la nota que dice, y nada ya le quedará. La terminología utilizada indica que, abandonado por todos, experimentaría una muerte violenta. Nadie será para él. Esta es una descripción adecuada de la experiencia de Jesús en la cruz. Muy bien, avanzamos a una frase más, además, que es igual importante. Vehakodesh Yashit Am Nagid Abba. ¿Qué significa esto? Esta es una expresión que tiene bastante desafío y aquí está. Déjenme encontrarla acá. Estamos en el versículo 26, ¿no es cierto? Muy bien. Parece que usted está acá. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí está. De Jacobesh. Hit Am. Nagid Va. Aquí está la frase. Para entender qué significa esto, porque el hebreo de paso que se escribe diferente al español, el español generalmente comienza con un sujeto, un verbo y un complemento. Puede ser objeto directo, luego un objeto indirecto también. Puede haber palabras añadidas, el adjunto, que no es necesario para la oración. En el hebreo, lo que estamos viendo es primeramente el objeto de la oración, el santuario y la ciudad y el santuario. Aquí está. Veja ir Veja Kodesh, la ciudad y el santuario y el objeto. Aquí está el verbo. ¿Está bien? Yashhit, que significa corromper, destruir, y se traduce al español como destruirá. Entonces, eh, tenemos el objeto. Se destruirá, ¿qué cosa? Se destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién lo hará? ¿Quién es el sujeto de esta oración? Aquí está. El pueblo de un príncipe. El Am Nakid Kavah. El pueblo de un príncipe es el sujeto y hay una cláusula que decimos,
casi relativa, es una cláusula participio, porque ese es un participio, Javá, que ha de venir el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá, ¿qué cosa? La ciudad y el santuario. ¿Qué significa esta frase que es tan importante? Mira, mis notas dicen lo siguiente. En esta cláusula el sujeto es el pueblo de un príncipe. ¿Está bien? El predicado es destruirá o hará destruir, porque este verbo, aquí está, yashhid, está en la voz de ifil en el verbo bíblico, y el ifil es causativo de acción. Este príncipe provocaría la destrucción. ¿De qué? El objeto directo es sobre quién recae la acción del verbo, y el objeto en esta oración es la ciudad, Jerusalén, y el santuario, el templo. Así es como podemos entender mejor esta frase importante. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué más? La cláusula atributiva entre el sujeto y predicado en español, porque bueno, se traduce en el español esta frase al medio entre el sujeto y el predicado, quiere decir, es que viene o que ha de venir. Este Javá, que ha de venir, aquí está, que ha de venir. Y usando la sintaxis ITCBC de teólogos de todo el mundo, especialmente alemanes, podemos ver la construcción de esta forma y así podemos entender mejor el significado de esta frase. Aquí la O representa el objeto de esta cláusula, que lleva un chictol, un verbo imperfecto. El objeto directo, lo que mencioné hace rato, la ciudad y el templo o santuario. ¿No? Tenemos la P, que significa el predicado, hará destruir, causativo. Aquí está el mismo verbo, ¿cierto? El yashit. Y tenemos al sujeto, acá esta sintaxis del hebreo, ITCBC estructuró de esta forma esta cláusula. El sujeto es, dice, Am, el pueblo, o un pueblo, o el pueblo del príncipe, el pueblo de un príncipe, o el pueblo del príncipe. Quizás porque príncipe es un título, no necesita llevar el título definido. Podríamos traducir por eso el pueblo de un príncipe o el pueblo del príncipe, aunque no está con artículo definido, ¿no? Pero es el sujeto, el pueblo de un príncipe que vendrá, y aquí está esta clausulita participia relativa, va, que vendrá. ¿Cómo termina el versículo? Dice esta otra cláusula que es nominal, su fin será, y su fin será, hay que añadirle el verbo ser estar, y su fin será con desolación. Shetef, Bashetef. Esta es la estructura sintáctica de esta cláusula que me está diciendo de que habrá un príncipe que vendrá a destruir la ciudad y el templo. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, hizo alusión a la destrucción de Jerusalén y mencionó en Mateo 24:15 al profeta Daniel. Entonces, por ese contexto y esas palabras de Jesús, podríamos decir de que este príncipe es lo que muchos comentarios han mencionado. El príncipe es Tito, perdón, no es Tiro, es Tito. Tito quien eh, sitió la ciudad y destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Jerusalén fue destruida en el año 70, y debiera decir Tiro, perdón, Tito, no Tiro, Tito. El pueblo, los romanos, este pueblo, debiera ser los romanos porque Tito era romano. La ciudad y templo destruidos, Jerusalén, los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. Así es como se estaría cumpliendo esta profecía. Jesús relacionó la caída de Jerusalén con la profecía. Y vamos a leer rápidamente Mateo 24:15. Porque es lindo leer la Biblia. El Nuevo Testamento aquí está. Mira lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en Daniel 9:26, el que lee entienda. Y bueno, la siguiente parte es interesante, dice, los que están en Judea huyan a los montes. Está hablando de un sitio que habría en Jerusalén antes de que ésta sea destruida. Era una señal para huir, para no morir dentro de la ciudad, de hambre o por la guerra y por lo que fuere. ¿Ok? Ahora, una otra interpretación también valedera sugiere que el príncipe es Jesús. El pueblo
que ha de venir es, el pueblo de un príncipe que ha de venir es el pueblo de los judíos, que provocaron la destrucción de la ciudad, de su misma ciudad. ¿Por qué? Por las revueltas que hicieron contra los romanos. Entonces hay también mucho apoyo para esta otra interpretación. Hay gente que prefiere pensar así para darle el significado a en el versículo 26, a este Mashiach, y este Nahid más que todo, este príncipe, darle el significado de Cristo. Pero sabemos por la historia que fue Roma quien destruyó, así como Roma también fue quien crucificó a Cristo. Los judíos lo pidieron, es cierto, pero Roma actuó. Por eso el Pilato se lavó las manos. Y acá el general Tito sitió Jerusalén en el año 68, me parece, 2 años de sitio, y el 70 Jerusalén cayó. Entonces, ¿quién destruyó Jerusalén? Fueron los romanos. Y bueno, es importante la interpretación de esta palabra Nahid, porque vuelve a aparecer en Daniel 11, Daniel 11:22. Y también en el capítulo 8, verso 24 en adelante, se habla del cuerno pequeño, que también destruye al pueblo de Dios. Entonces ahí parece una analogía, ¿no? Una comparación entre el actor del cuerno pequeño, que es la Roma cristiana, y este príncipe de Roma, que representaría a la Roma pagana, pero también que está eh, eh, luchando contra el pueblo de Dios. Vamos con este último versículo. Daniel 9:27 dice así: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Este es otro pasaje muy, muy desafiante. Vamos a ver lo que tenemos en las notas. Dios, a través de Jesús, confirma su pacto de elección, salvación con judíos y gentiles, a través del ministerio de los discípulos. Ahí quizás sería la contraparte o la interpretación de esto. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los discípulos, que eran de origen judío, comenzaron a predicar a judíos y también gentiles se fueron convirtiendo. Hechos el capítulo 15 habla de un concilio donde se recuerda de que la salvación es para todos, ¿no? Y no tenemos por qué, decía ahí Santiago, estaba Pedro, estaban los discípulos, no tenemos por qué judaizar a los gentiles, ellos que aceptan a Cristo, sin tener que circuncidarse. Eso es tan interesante, que muestra cómo va creciendo la iglesia cristiana. Entonces, algo muy importante, la salvación siempre estuvo al alcance, ¿okay? Al alcance de todas las familias de la tierra. Nunca fue Dios un Dios exclusivista, dedicado a un grupo de personas por ahí, con muchos privilegios. No, si hubo un pueblo escogido desde el tiempo, una familia escogida en el tiempo de Abraham, su familia, y luego el pueblo de Israel que salió de Egipto con mano poderosa de Egipto, fue para que este pueblo sea el depositario de las verdades de la palabra de Dios y para que este pueblo comparta con todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12:3, las buenas nuevas de salvación en el Mesías, en Cristo, el que habría de venir. ¿Está bien? Yashvit significa hará cesar. El verbo Shabbat está en la voz ifil también, voz causativa de acción. El Meshiach es el agente o responsable del cese de los sacrificios. Cuando menciona ahí hará cesar el sacrificio y la ofrenda, está haciendo alusión nuevamente a que a la muerte de Jesús, y en ese momento, en el año 31, a la mitad de la semana 70 de las 70 semanas de esa profecía, en 2009, ¿qué sucedió? Sucedió que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del santuario se rasgó en dos, ¿no? Entonces el Mesías sería ejecutado literalmente, cortado, correcto. Cuando Jesús murió, el tipo se encontró con el antitipo, es decir, la ofrenda que se sacrificaba en la mañana y a la puesta del sol. Esa ofrenda continua dejó de ser necesaria, porque esos corderos sacrificados, quemados, para que sea un olor grato para Dios, ya no tenía sentido seguir sacrificando, porque Cristo, como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo.
había llegado a la tierra para morir por la humanidad, por los pecados, por todo lo que menciona el verso 24 de Daniel 9. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, eso dice Mateo 27, 50, 51, y este acontecimiento marcó el fin del sistema ceremonial terrenal. Finalmente, esta frase que yo marqué aquí con verde, que la subrayé, que es importante porque se repite 3 veces en el libro de Daniel. Y la primera vez que aparece, bueno, me parece que es esta, y hay algo parecido en Daniel 8, 13, pero la frase es esta, ¿no? Shikutzim Meshomen, abominación que causa desolación. Ahora, es difícil entender a veces esta frase si es que solo pensamos en una desolación local en Jerusalén en el año 70, digamos, aunque los eventos del año 70 están más allá de las 70 semanas. Las 70 semanas de la profecía de Daniel 9 terminan ¿cuándo? El año 34. Ahí son 70 semanas o 490 años, pero sí hay una alusión a la destrucción de Jerusalén, pero así como Jesús también habló en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén como un tipo de la destrucción del mundo y el juicio divino a este mundo, este verso 27 también hace esa analogía y esa doble aplicación, por así decir, del versículo 27 y la abominación desoladora. Dice acá el verso 27 de nuevo: después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado para este desolador. Es decir, este desolador tendrá un juicio, será juzgado. En mis notas puse lo siguiente: a través de Jesús, Dios, a través de Jesús, confirma su pacto de elección, salvación con judíos y gentiles. A través del ministerio de los discípulos, eso es importante. Permítanme ir más acá, eso es lo que queremos ver. Ahora aparece un nuevo pensamiento. Al final escatológico, la destrucción final determinada por Dios se derramaría ¿sobre quién? Sobre el causante de la desolación. La desolación no sería algo que le ocurriría solo a Jerusalén, sino algo que formaría parte de la experiencia cristiana incluso hasta que se produzca el final o la destrucción que Dios ha determinado contra el opresor, como menciona también Isaías 10:23, que enseguida vamos a leer. Mira que está. Mira lo que dice este pasaje. Pues el Señor Jehová de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra. Hay un tiempo para juzgar a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso está mencionando acá el último versículo del capítulo 9 de Daniel. Está volviendo a Daniel 8. Existe una conexión con Daniel 8. El poder desolador del cuerno pequeño, la Roma cristiana, se menciona en Daniel 8, 24 y 25. Y vamos a leer este pasaje. Es importante, creo, revisar y leerlo. Está en español. Dice así: el cuerno pequeño, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente, destruirá a los fuertes. Y esta palabra me parece que también Shahat se está repitiendo en el 9. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Los fuertes son los líderes de la iglesia. Con su sagacidad, dice el verso 25, hará prosperar el engaño en su mano, su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿Quién es el desolador en Daniel 8? El cuerno pequeño. El desolador contra el pueblo de Dios. El cuerno pequeño. Dice al final este versículo: se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ya tenemos la palabra zar, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Y el verso 27 está terminado de la misma forma como termina el capítulo 8. El ataque del cuerno pequeño contra el príncipe se llama la transgresión desoladora en Daniel 8:13. Transgresión desoladora. Pero en Daniel 11:31 y 12:11 se usa la frase abominación, que causa desolación, o abominación desoladora. Entonces los términos son muy parecidos. Este cuerno pequeño y el ejemplo aquí que hace bueno, ya se habló de Tito, de la Roma pagana que destruye Jerusalén, como un tipo quizás del enemigo
del pueblo de Dios a nivel universal, mundial. De igual forma, acá este mismo poder, la Roma cristiana, hará una abominación desoladora durante varios siglos, reemplazando la obra de Cristo en el santuario celestial por la obra de personas, de hombres. Y muchas cosas más, que creo que hablamos en el anterior capítulo, y la historia menciona mucho más de eso. Entonces el Señor le dijo a Daniel que al final el cuerno pequeño sería quebrado, pero no por mano humana, es decir, ese cuerno pequeño asolador tendría su fin. Dios pondría fin a este cuerno pequeño, no sería otro reino terrenal, sino Dios mismo. Esto es lo que el Señor determinó hacer con el poder desolador. Y ahora en Daniel 9:27 vuelve a la misma idea. Entonces, Daniel 9, mis amigos, nos lleva desde el comienzo de los 2310 años hasta el mismo final escatológico, donde el cuerno pequeño sería desenmascarado, y los enemigos de Dios y de su pueblo serían derrotados definitivamente, como menciona Daniel 7, 26, 27 y Daniel 8 también. El capítulo se cierra con la proclamación de un Dios victorioso. Y es así como termina entonces este capítulo 9. ¿De qué se trata? ¿De qué se trató la profecía de las 70 semanas? De la vindicación del pueblo de Dios, de la vindicación para la raza humana por los méritos de Cristo a través de la vida de Cristo, su muerte, su ascensión y su ministerio en el Santo de los Santos, su ministerio en el lugar, en el templo celestial, en el santuario celestial, donde Él ministra por los seres humanos. Todo esto nos habló Daniel en el capítulo 9. Terminando, repito lo que mencioné al principio, Daniel estaba orando fervientemente para que el exilio de su pueblo judío de 70 años terminase. Pensaba que esa profecía de tiempo de Daniel 8, 14, 2300 tardes y mañanas sería la continuación del exilio a los judíos. Pero Gabriel, de parte de Dios, llegó hasta Daniel y le dijo: mi amigo, hay buenas noticias, no solo para tu pueblo, sino para toda la humanidad. En 70 semanas, en 490 años, en otras palabras, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de Daniel 7, verso 13, verso 14, el Hijo de Dios, Cristo, vendrá a la tierra y pondrá fin al pecado, la transgresión, la iniquidad, y traerá la justicia perdurable. Se sellará la visión con el cumplimiento, con la venida de Cristo, y también se inaugurará el santuario celestial. Todo eso le dijo el ángel a Daniel. Así que Daniel recibió una respuesta mucho más grande que estaba esperando. Y Dios es así de grande. Tú esperas a veces algunas cosas pensando solamente en tu contexto, en tu realidad, pero Dios siempre piensa en todos, de manera macro, gigantesca. Que Dios te bendiga en el estudio de la Biblia y que este capítulo te haya ayudado a poder entender mejor las escrituras con el idioma original que hemos visto, con las explicaciones, los comentarios que hemos usado acá también, y que puedas ganar confianza en ese Mashiach, en el Mesías príncipe, Cristo Jesús, que es la persona salvación para la raza humana. Hasta la próxima. Este fue el tema número 8 de Escatología Bíblica, Daniel 9, 70 semanas y el Mesías Nagib. Para que tú veas el resto de videos previos, Daniel 8, Daniel 7, esas profecías, puedes ir al canal Daniel Pyro Training, suscribirte y poder ver los videos desde allí. Deja tus saludos, tus comentarios para poder seguir posteando estos videos y para terminar con el libro de Daniel. Hasta pronto.